Hoy en día pensamos en los coches de vapor como reliquias, lentas y primitivas, pero ¿y si os dijese que existieron coches de vapor tan avanzados y potentes que superaron a los de gasolina? ¿Y si te dijese que hubo un tiempo en el que los coches de vapor eran mayoría? ¿Y si te dijese que hubo coches de vapor competitivos hasta los años 60 e incluso 70? La gran pregunta es, ¿por qué desaparecieron? Desde Lisboa, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hay vídeos que hacemos pensando en llegar a mucha gente y también en ayudar un poco a esa gente. Por ejemplo, sería el de la lista negra, no compres estos coches. Otros los hacemos para poner en valor gestas deportivas. Otros para difundir conocimientos mecánicos. También otros para ayudaros a ser mejores conductores. Pero hay otros vídeos, como este, que nacen con una cierta vocación histórica. A lo mejor es un poco pretencioso por mi parte, pero bueno, nacen con la idea de descubrir historias, coches, técnicas desconocidas u olvidadas. Vídeos que confieso que a veces pienso, este vídeo o lo hace Garaje Hermético o no lo va a hacer nadie. Y vídeos, por cierto, que disfruto mucho haciendo porque yo mismo descubro muchas cosas. No te pierdas la lista de coches que va al final del vídeo porque vas a alucinar. Estoy convencido de que te voy a enseñar o te voy a contar cosas que seguramente desconocías y que espero que te sorprendan. Capítulo 1. La batalla de los tres motores. Para entender la magnitud de lo que pudo ser y no fue, nos vamos a ir a los albores, a los comienzos del siglo XX y a los Estados Unidos. Vamos a analizar el parque automovilístico en esa época, porque las cifras son reveladoras y te aseguro que sorprendentes. El 40% de los coches era de vapor. Esta cifra te aseguro que te sorprende, pero cuando te diga que el 38% de los coches eran eléctricos, a lo mejor te sorprende más. Solo un 22% eran coches de gasolina. ¿Lo has oído bien? La gasolina era el tipo de motor, el tipo de coche menos popular. El patito feo de la automoción. Y es que los primeros motores de combustión, esto se nos olvida, pero eran una verdadera pesadilla. Eran ruidosos, eran sucios, vibraban mucho, pues emitían humos pestilentes. Su mayor inconveniente no era ninguno de estos. La mayor barrera de entrada era arrancarlos. Exigían un esfuerzo físico enorme en una simple manivela. Un proceso que, además de agotador, además de difícil, era peligrosísimo porque cuando el motor tenía una falsa explosión y te devolvía esa fuerza que habías hecho, era bastante frecuente que te rompiese el brazo, tal cual te lo cuento. Justo en el otro extremo del espectro estaban los coches eléctricos. Eran silenciosos, eran limpios y extraordinariamente fáciles de conducir, cosa que, por cierto, sigue sucediendo ahora. No tenían marchas, no tenían olores, no vibraban, eran los coches favoritos para trayectos urbanos y a menudo el vehículo elegido por mujeres de la alta sociedad, porque no requerían mancharse para nada y sobre todo no requerían pegarse con una manivela. Dabas un interruptor, acelerabas y a andar, ya estaba. Su talón de Aquiles sigue siendo, os va a sorprender seguro, qué raro, ¿no? Más de un siglo después sigue siendo el mismo, la escasa autonomía y el eterno tiempo de recarga. Y entre estos dos coches estaba la fuerza dominante, el vapor. Es lógico y no es de sorprender porque es que esta sociedad se había construido, el mundo moderno en los Estados Unidos, en Norteamérica, se había construido sobre raíles de aceros que iban locomotoras impulsadas por el vapor. Era una tecnología amiga, conocida, fiable y sobre todo potente. Los coches de vapor ofrecían una conducción increíblemente suave, sin vibraciones, sin cambio de marcha y un par motor descomunal disponible, como los eléctricos, desde 0 revoluciones. Eran los reyes de la velocidad y de la fuerza bruta. Marcas como Locomobile, como White, eran sinónimo de calidad y lujo. Y no era raro, es más, era lo frecuente que superasen en prestaciones y fiabilidad a sus rivales de gasolina. Tal era su prestigio, imaginaos, que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, William Taft,
incluyó un magnífico White Model M de vapor en la primera flota de coches oficiales de la Casa Blanca. La pregunta que os haréis es, ¿qué pasó? ¿Qué inclinó la balanza de una forma tan dramática y tan rápida del vapor a la explosión? Yo os diría que hubo dos innovaciones clave que cambiaron el tablero de juego. Primero, el arranque eléctrico, porque Charles Kettering, en 1912, trabajando para Cadillac, inventó un sistema que eliminó la odiada y temida manivela. Con solo pulsar un botón, en estos tiempos eso era absolutamente increíble, el motor de gasolina cobraba vida. De repente, el coche de gasolina se volvió accesible, cómodo y seguro para cualquiera. Antes de entrar en el apartado 2, es que hablamos fuera de cámara de lo peligroso que era arrancar un coche. Imaginaos un avión, que tenía una hélice que se empujaba así. La hélice de un avión no te partía el brazo, simplemente te lo segaba. La segunda innovación clave, la fabricación en cadena, porque yo os digo, Henry Ford ni inventó el coche, ni inventó la fabricación en cadena, pero sí la forma de hacer el automóvil más accesible. Su revolucionaria línea de montaje para el Ford T, que fue perfeccionada en 1913, abarató los costes de una manera increíble. Y así que de complejos y artesanales coches de vapor, con sus calderas de cobre y muchas complicaciones, no pudieron igualar en precio a los famosísimos Ford T. Capítulo 2. La joya de la corona. Si hubo un coche que personificó la cumbre de los modelos de vapor en estos años, sin duda fue el doble E20, fabricado en California durante los años 20. Cuando todos los coches de vapor tardaban media hora en arrancar, porque había que calentar y que hubiera vapor, el doble no. ¿Cómo era posible? Porque su diseñador, Abner Doble, era un genio de la ingeniería y creó un generador de vapor monotubo y un sistema de encendido automático que, con solo girar una llave, permitía que el coche pudiese arrancar en menos de 90 segundos. El doble E20 era una obra maestra y sin duda era superior a los coches de lujo de gasolina contemporáneos como eran los Rolls-Royce, los Hispano-Suiza o los Packard de la época. Los motivos os los cuento. Rendimiento sobresaliente. Su motor de 4 cilindros y doble expansión, es decir, que el pistón genera fuerza cuando sube y cuando baja, no como un motor de gasolina, pues ofrecía una potencia continua y sedosa. Aceleraba de 0 a 100 en 10 segundos, que era en esa época las cifras de un verdadero deportivo, y alcanzaba fácilmente velocidades superiores a 160 km/h, sobre todo con un silencio pasmoso. El famoso magnate, que todos habéis oído hablar de él, Howard Hughes, era uno de sus pocos y afortunados propietarios, llegó a ser cronometrado a casi 215 km/h. Confort de marcha único. El silencio era total, sin explosiones, sin vibraciones, sin caja de cambios. La experiencia, según quienes lo condujeron, era como deslizarse sobre una alfombra mágica. El motor entregaba un motor tan inmenso, en parado ya era de 1300 Nm, que no necesitaba ni embrague ni transmisión, solo un pedal para acelerar y otro para frenar. Ingeniería avanzada. Este coche utilizaba un condensador que recuperaba el vapor y lo devolvía al depósito de agua en un circuito cerrado. Esto significaba que podía recorrer más de 2.400 kilómetros antes de necesitar repostar agua. Quemaba queroseno, un combustible más barato y menos volátil que la gasolina, de una forma tan limpia y eficiente que sus emisiones eran prácticamente y sobre todo vapor de agua. Toda esta excelencia tenía un precio y un precio altísimo. Fijaos, os voy a dar los datos. El doble E20 podía costar unos $10.000 de la época. Me diréis, no tengo ni idea qué son $10.000 del año 1920 en Estados Unidos y Norteamérica, pero te voy a dar una comparación. En esa época, el Ford Modelo T no llegaba a los $300. Imaginaos. Se fabricaron menos de 50 unidades, no del Ford T, que se fabricó en millones, sino del doble, que fueron destinadas básicamente a millonarios, como el citado Howard Hughes, que para él era su coche favorito, u otro notable que fue el Maharaja de Bharatpur. El doble 20 demostró una cosa, que el vapor no era obsoleto, era simplemente demasiado bueno, demasiado avanzado y demasiado caro para un mundo que ya en esa época
comenzaba a elegir el camino de la combustión. Muchos nos preguntáis a menudo por recomendaciones para comprar un coche de segunda mano y sabéis que encontrar buenas unidades a buen precio es cada vez más complicado. Por eso quiero contaros algo en lo que llevamos un tiempo trabajando. Nos hemos aliado con Ruteo, una plataforma que agrupa ofertas muy interesantes de concesionarios. Pero aquí viene lo bueno, no os vamos a mandar allí sin más. Hemos metido manos en la masa y hemos hecho nosotros el filtro. En nuestra web, garajehermético.com, hemos creado una sección especial con una selección de coches de Ruteo que nos parecen muy interesantes. Para empezar, hemos montado una lista de coches perfectos para la ciudad, pequeños con etiqueta 0 o eco y sobre todo a precio sensato. La próxima que estamos preparando es de coches para viajar. ¿Qué otra selección os gustaría ver? Dejádnoslo en los comentarios. Si queréis echarle un ojo a los coches que hemos elegido, solo tenéis que entrar en garajehermético.com/ruteo, tenéis el enlace destacado en la portada o directamente en el link que os dejamos en la descripción. Capítulo 3. Los últimos titanes. Hablamos de los camiones Sentinel, porque mientras el vapor pues quedaba reducido a coches de mucho lujo, muy minoritarios y prácticamente desaparecía, pues la tecnología del vapor encontró un último bastión en el mundo del transporte pesados, especialmente en el Reino Unido. La marca Sentinel se convirtió en leyenda. Sus camiones, producidos hasta bien entrada la década de 1950, eran la encarnación de la robustez y la fiabilidad. Los modelos más avanzados, como el Sentinel S-Type, eran maravillas de la ingeniería. Su motor de 4 cilindros, situado bajo la cabina, le otorgaba una potencia y par ideales para arrastrar cargas pesadísimas a baja velocidad. Estas eran sus ventajas. Prestaciones sorprendentes, porque lejos de ser lentos, estos camiones podían mantener una velocidad de crucero de 70 km/h y alcanzar hasta casi 100 km/h. Economía operativa, porque una de sus ventajas era la economía en el combustible, porque un Sentinel S-Type consumía más o menos 1,13 gramos de carbón por kilómetro. En países o regiones con abundante carbón barato, como era el Reino Unido de la posguerra, su coste operativo era significativamente menor que el de un camión diésel. Simplicidad y dureza, porque sus motores tenían menos piezas móviles que un complejo en esa época motor diésel y eran increíblemente duraderos y fáciles de reparar para cualquier taller con unos conocimientos básicos de mecánica. Hemos hablado de las ventajas, hablemos de las desventajas, que eran las inherentes al vapor, porque para hacer el transporte por carretera tenía que transportar no solo el combustible, el carbón, sino también el agua. Y la figura del fogonero. El conductor tenía que hacer la función de fogonero para mantener la caldera alimentada. El fin de esta historia es poético, porque el último gran pedido de camiones Sentinel no se entregó en el Reino Unido, sino en Argentina, para trabajar en las minas de carbón de Río Turbio. Un final lógico para los últimos gigantes del vapor en carretera. Capítulo 4. Proyectos olvidados. Hubo proyectos que pudieron cambiarlo todo, pero que al final sucumbieron ahogados por la marea de la gasolina, pero que tenían un potencial increíble. Os voy a traer 3 ejemplos. Paxton Phoenix de 1935. El industrial Robert McCulloch, famoso por sus motosierras, soñaba con resucitar el coche de vapor de lujo. Contrató al mismísimo Abner Doble como consultor y financió el desarrollo del Paxton Phoenix, un prototipo espectacular con un diseño futurista de Brooke Stevens y la promesa de un rendimiento superior. Sin embargo, McCulloch no consiguió atraer a más inversores y abandonó la idea del vapor. Williams Steam Powered Chevelle, 1969, en plena era de los muscle cars y con las primeras leyes anticontaminación asomando en el horizonte, General Motors exploró alternativas. Uno de sus proyectos más curiosos fue entregar un Chevrolet Chevelle a los herederos de la tecnología Doble para que lo convirtieran al vapor. El resultado fue un coche con emisiones muy bajas y un rendimiento muy suave. Demostró que el vapor podía ser una solución limpia y viable, pero General Motors, viendo la complejidad y el coste, archivó el proyecto sin más. Pillan Steamer, de 1977. En el Reino Unido, el diseñador Peter Pelland creó un deportivo radical
con chasis de Kühler y un motor de vapor de triple expansión. Era un coche asombroso, con una aceleración de 0 a 100 en menos de 8 segundos y una cifra que lo ponía a la par con deportivos icónicos como el mismísimo Porsche 911. A pesar de sus intentos de batir el récord de velocidad en tierra para vehículos de vapor, el proyecto nunca consiguió la financiación necesaria para llegar a la producción. Capítulo 5. Iconos del vapor. No me resisto a incluir una lista de coches de vapor que para mí han sido icónicos. Se nombran unos cuantos, pero he hecho una pequeña lista desde los primeros, que son muy antiguos, hasta los más recientes. Cugnot Fardier à Vapeur. 1769, el abuelo de todos los automóviles, un tractor de artillería que protagonizó el primer accidente de tráfico de la historia. Robert Steam Carriage, 1865, considerado por muchos el primer automóvil de América, una especie de carruaje a vapor. Boulay-Loubissant, 1873, el primer vehículo de pasajeros real, capaz de llevar a 12 personas a una velocidad de 40 km por hora. Locomobile Steam Car, 1899, el coche que popularizó el vapor en Estados Unidos, haciéndolo relativamente asequible. Stanley Steamer Rocket, 1906, el coche de vapor que, pilotado por Fred Marriott, pulverizó el récord mundial de velocidad en tierra, alcanzando unos increíbles 205,5 km/h. White Model M, 1907, el vapor presidencial, símbolo de lujo, potencia y fiabilidad en la propia Casa Blanca. Doble Model E, 1924, la perfección técnica, el pináculo del automóvil de vapor en todos los sentidos. Sentinel S-Type, 1934, la culminación del camión de vapor, robusto y sorprendentemente rápido. Paxton Phoenix, 1953, el elegante sueño de posguerra que intentó, sin éxito, resucitar la gloria del vapor de lujo. Williams Steam Powered Chevelle, 1969, el muscle car silencioso y limpio que demostró el potencial ecológico del vapor. Saab 95 Dump Motor, 1974, el secreto de ingeniería sueca, un proyecto para crear un motor de vapor compacto y avanzado de 9 cilindros para un coche familiar. Pilan Steamer, 1977, el deportivo de vapor con chasis de Kevlar y con una aceleración fulgurante. Conclusión. La pregunta que os haréis es, ¿pudieron superar los coches de vapor a los de gasolina? Bueno, pues se puede decir que sí, porque hubo un momento en que los superaron, que eran más silenciosos, más suaves, con más par motor y con unas emisiones más limpias. La historia no la gana siempre la mejor tecnología, aunque hay que decir que el rendimiento de la gasolina, de los motores de gasolina, ha ido mejorando con el tiempo muchísimo. Pero también la gana pues, la tecnología más oportuna. El vapor perdió la batalla en una tormenta perfecta. Eran muy caros, se expandieron rápidamente las gasolineras y llegó el arranque eléctrico que eliminó uno de los problemas más graves que tenían los primeros coches de gasolina. Coche del día. No podía ser otro que el doble E20 de 1925, porque más que un coche es un manifiesto de ingeniería, la prueba tangible de que el vapor podía haber tenido mucho más recorrido. Era algo así, yo lo compararía de alguna manera como el Tesla de los años 20, un coche muy avanzado para su tiempo que quizás el mercado no supo o no pudo asimilarlo. Conducir un doble era una experiencia única, una pena que su precio lo destinara a ser solo el juguete de unos pocos millonarios. Consultorio. Pistón 78, me hace gracia el nombre, hace la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Sería viable un coche de vapor moderno? ¿Tendría alguna ventaja? La respuesta es que teóricamente sí, porque un coche de vapor con la tecnología actual, ultracompacto, con controles electrónicos, que nunca los tuvo, podría ser un coche muy eficiente. Además, su gran ventaja es que, a diferencia de la gasolina, podría quemar casi cualquier combustible, hidrógeno, etanol, biodiesel, y de forma bastante limpia, generando probablemente bajas emisiones, sobre todo del NOx. Lo que pasa es que la complejidad, el tiempo de arranque, que se podía minimizar, y sobre todo, pues la infraestructura actual, pues lo harían un camino difícil de explorar. Jorge nos pregunta qué combustible usaban los coches de vapor, porque sabe que el doble usaba queroseno, pero los Sentinel usaban carbón. La respuesta es una buena observación. Los camiones Sentinel se destinaron
al mercado del Reino Unido, donde había mucho carbón y barato. Por eso usaban carbón, mientras que el doble pues, prefirió utilizar queroseno. La verdad es que pueden usar cualquier combustible, esa es la gran ventaja. Repostar era sencillo, pues como un coche de gasolina. Lo que sucede es que el mantenimiento era su punto débil, porque aunque los doble eran muy fiables, su mantenimiento no era sencillo, era un motor sofisticado, que además requerías a alguien que fuera casi un fontanero, que entendiera de juntas, de tuberías, pero que también supiera de mecánica. Y eso ya en los últimos años 20 y 30 comenzaba a escasear. Espero que os haya gustado este vídeo sobre estos grandes desconocidos. La verdad es que yo he disfrutado mucho descubriendo coches que os confieso que algunos no conocía. Espero que me lo digáis en los comentarios. Gracias por vuestros likes, si nos los dais, o dislike, también los agradecemos, que nos hagáis caso. Gracias por suscribiros, si no os habéis suscrito ya, no sé qué esperáis. Gracias por compartir el vídeo y lo más importante, bueno, no me olvido de los miembros, sois mis amigos y ayudáis a mejorar el canal, pero lo más importante es vernos aquí, de nuevo, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.